Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de instalaciones eléctricas. Aquí les enseñaré cómo proteger a las personas y a nuestros aparatos eléctricos. Así que, empecemos. ¿Cómo protegemos a las personas de la electricidad? Pues las protegemos con el interruptor diferencial. ¿Y cómo funciona el interruptor diferencial? Mira este molino de agua. Una cantidad de agua ingresa, mueve el molino, nosotros aprovechamos ese movimiento y la misma cantidad de agua sale. La corriente eléctrica funciona igual. Una cantidad de corriente ingresa a través del cable, el movimiento de electrones genera energía que nosotros aprovechamos y la misma cantidad de corriente sale. Entonces, si sabemos que la cantidad de corriente o cantidad de amperes que sale es la misma que la que ingresa, en un circuito ponemos un disyuntor diferencial que va a comparar cuántos amperes ingresan y cuántos amperes salen. Si las cantidades fuesen iguales, el disyuntor no va a saltar. Pero si las cantidades fueran diferentes, significa que parte de la corriente se está yendo a algún otro lado, tal vez a tu cuerpo. Y esto sucede porque la corriente siempre va de un mayor potencial hacia un menor potencial. O sea que en un circuito lo normal sería que la corriente venga por aquí, llegue a la bombilla y se regrese por el cable neutro porque tiene un voltaje de cero. Pero sucede que la Tierra también tiene un voltaje de cero. Entonces, cuando la corriente viene de un mayor voltaje, llega a la bombilla, llega a este punto, parte de la corriente se va por el cable neutro y parte de la corriente pasa por tu manito, llega hasta tu piecito y se va a tierra. Y de pasadita puede ser que toque tu corazoncito y te mueres. Es por eso que los electricistas profesionales siempre están usando sus zapatos de goma para aislarse lo más posible del suelo y que no se dé este circuito en caso de cualquier accidente. Y tampoco se paran apoyando en las paredes porque la pared está conectada a la tierra, por lo tanto la pared también tiene un voltaje de cero. Y es justamente así como te protege el disyuntor diferencial. Cuando nota una pequeña diferencia entre la corriente que entra y la corriente que sale, el disyuntor diferencial se dispara. Y ahora, ¿de cuánto debe ser esta pequeñísima diferencia? Pues te lo dice aquí. Esta diferencia debe ser de 30 miliamperios o 0.03 amperios. Porque debes saber que a los 50 miliamperios ya hay fibrilación ventricular del corazón. Y eso ya es una cosa seria. Ahora, el contacto humano-electricidad puede ser directo, como cuando agarras un cable pelado y la corriente circula a través de ti para irse a tierra, porque recuerda que la tierra tiene un voltaje de cero. O el contacto puede ser indirecto, como cuando el cable pelado contacta con la carcasa del aparato eléctrico, en este caso una lavadora. Entonces tú, al tocar la lavadora, cierras el circuito, la corriente pasa a través de ti para irse a tierra, porque la tierra tiene un voltaje de cero. Ahora, cuando el disyuntor diferencial note que parte de la corriente se está yendo por otra parte, se va a disparar y te va a salvar la vida. Pero lo que el disyuntor diferencial no va a evitar es que recibas esta descarga de 30 miliamperios, que sí o sí los vas a recibir. Entonces la pregunta se hace sola: ¿cómo evitamos recibir estos 30 miliamperios? Pues con el cable a tierra. Así es, con este tercer fierrito que siempre nos para molestando y que muchas veces terminamos arrancándolo. ¿Cuál es su función? El cable a tierra o toma a tierra va conectada a tierra y va conectado al aparato eléctrico, a la carcasa, a la parte metálica del aparato eléctrico. Entonces, cuando el cable pelado contacta la carcasa,
y la carcasa está conectada al cable a tierra, la energía se va por aquí y se va a tierra. O sea, parte de la energía se va a tierra y ya no regresa al cable neutro. Entonces, el disyuntor diferencial nota la diferencia entre la corriente que ingresa y la corriente que sale y automáticamente salta o se dispara. Y esto ha pasado sin la necesidad de que tú hayas tenido que tocar el electrodoméstico y recibir los 30 miliamperios. Ojo, el cable a tierra solo funciona en contactos indirectos. Así es que si alguna vez conectas la lavadora, la refrigeradora e inmediatamente se dispara el disyuntor diferencial y se va la luz, tal vez sea porque algún cable se ha pelado y está contactando con la carcasa. Entonces la corriente se está yendo a tierra. El disyuntor ha notado esa diferencia y se ha disparado. Ahora, volvamos al principio. Los interruptores termomagnéticos sirven para proteger a los cables. El disyuntor diferencial sirve para proteger a las personas. El cable o toma a tierra sirve para desviar la corriente a tierra y evitar el contacto entre el humano y la corriente. En nuestro cuadro de distribución tenemos un interruptor general, un disyuntor diferencial y varios interruptores termomagnéticos para los diferentes circuitos. Un interruptor para el circuito de la termoeléctrica, otro interruptor para el circuito de la lavadora, otro interruptor para el circuito de luces y otro interruptor para el circuito de tomacorrientes de uso general. Y la pregunta es, ¿de cuántos amperes debemos comprar estos interruptores termomagnéticos? Pues para eso necesitamos saber cuántos amperes va a necesitar cada circuito. Aquí tenemos los diferentes aparatos que vamos a encontrar en una casa y también sabemos dos datos que nos van a ayudar a encontrar el amperaje de cada uno de estos aparatos. El primero es la potencia. Sabemos la potencia de cada uno de estos aparatos porque está en la plaquita de descripción que tiene cada uno de estos aparatos. Y también sabemos el voltaje. Por ejemplo, en el Perú el voltaje es de 220 voltios. En México creo que es 127 o 120 voltios. Con estos dos datos podemos saber la cantidad de amperios que consume nuestro aparato. Por ejemplo, para la termoeléctrica, con la fórmula de Watt tenemos que la cantidad de amperes o la cantidad de corriente es igual a la potencia entre el voltaje. ¿Cuál es la potencia de la termoeléctrica? 3500 watts. ¿Cuál es el voltaje? 220 voltios. Resolviendo tenemos que la cantidad de amperes que consume la termoeléctrica es de 16 amperes. Y de este modo sacamos la cantidad de amperios que consume cada aparato de nuestra casa. Una vez que tenemos el consumo de amperios de cada circuito, 16 amperios, 7 amperios, 1.8 amperios, 16 amperios, debemos elegir el grosor o calibre del cable que vamos a utilizar para el circuito. Para el circuito de la termoeléctrica, 16 amperios, tenemos nuestro cuadro aquí, estaría en este rango. Por lo tanto, vamos a usar un cable calibre 12 según el sistema AWG o un cable de 4 milímetros cuadrados de sección. Y como tenemos 16 amperios, debemos elegir un interruptor termomagnético inmediato superior a estos 16 amperios. En este caso, deberíamos elegir el interruptor termomagnético de 20 amperios. El siguiente circuito tiene un consumo de 7 amperios. Por lo tanto, de acuerdo a nuestra tabla, estaría en este rango, entonces le corresponde un cable número 16. Pero no, debes saber que los aparatos que tienen motor, como la lavadora, la refrigeradora, durante el arranque necesitan el triple de su potencia normal. O sea, si su potencia de trabajo es de 1500 watts, al momento del arranque necesitarán una potencia
de 4500 watts. Eso significa que la cantidad de amperios también se triplica. Por lo tanto, durante el arranque no consume 7 amperios, sino 21 amperios, y este es el dato que debemos tomar. Entonces vamos a nuestra tabla. Está en este rango de aquí, por lo tanto le corresponde un cable número 10. Y el interruptor termomagnético que está por encima de los 21 amperios sería el de 25 amperios, que es el que tendríamos que utilizar, un interruptor termomagnético de 25 amperios. Para el circuito de luces tenemos un consumo de 1.8 amperios, que en nuestra tabla está en este rango, por lo tanto usaríamos un cable de calibre 16, aunque generalmente el cable que se usa para el circuito de luces es el cable número 14. Ahora para el circuito de tomacorrientes de uso general tenemos 16 amperios, que estaría en este rango, por lo tanto usamos un cable calibre 12. Y la termomagnética que está por encima de los 16 amperios es la de 20 amperios, que es la que tendríamos que utilizar. Y para nuestro interruptor general tenemos en total sumando 8870 watts. De igual modo sacamos con la fórmula la cantidad de amperios, que en este caso vendrían a ser 40 amperios. Y para 40 amperios usaríamos un interruptor termomagnético de 40 amperios. Pero, es poco probable que todos estos aparatos estén encendidos al mismo tiempo. Y es así que existe algo llamado coeficiente de simultaneidad, que nos dice que en nuestras horas de máximo consumo, en realidad solo consumimos entre el 70 a 80% del total. Por lo tanto, el 80% de 40 amperios sería 32 amperios. Entonces, ya no usaríamos una termomagnética de 40 amperios, sino una de 32 amperios. Sería bueno que investigues si esto está normado en tu país, porque he visto que en algunos países sí les exigen usar este dato. Por último, la capacidad del disyuntor diferencial siempre debe ser mayor o igual a la capacidad del interruptor general. Listo, es todo, se acabó, nos fuimos. Ya protegimos los cables, ya protegimos las personas, pero ¿y los aparatos? Te explico, la subida de tensión que se puede dar cuando cae un rayo, o como cuando después de un corte eléctrico la empresa reconecta la energía, etc. Estos picos de tensión pueden dañar, y de hecho dañan cualquier aparato electrónico. Y también las caídas de tensión, como cuando las bombillas empiezan a parpadear porque no le llega suficiente tensión. Puede dañar cualquier aparato que tenga un motor eléctrico, como la refri, la lavadora, etc. ¿Y entonces cómo podemos proteger a ese televisor de $3000? Pues con un protector de alta y baja tensión. Lo recomiendo sobre todo para países latinos donde las empresas eléctricas hacen lo que quieren. O también tienes la opción que la empresa eléctrica reconozca que su imprudencia dañó tus aparatos y te dé unos nuevos. Nos fuimos, es todo. Si te gustó, suscríbete, dale like, comenta y también te dejo mi Patreon por si quieres hacer algún donativo. De esta manera ayudas a que pueda seguir subiendo videos. Chau, chau.